Lo que verás ahora es una recopilación del lore poco conocido de la obra. Después de todo lo que sale acá pertenece a historias secundarias, aquellas historias que suelen pasar desapercibidas incluso por aquellos que leen las novelas, pero no pasa desapercibido para mí. Aclaro que indicaré en cada recopilación en qué momento pasa cada dato que verás. Para esto asumiré que conoces los arcos de Re:Zero, pero si no lo conoces no te preocupes, te lo explico rápido. El arco 1 abarca desde que Subaru conoce a Emilia hasta que lo salva, el arco 2 desde que Subaru conoce a Ren hasta que ella se enamora de él, el arco 3 abarca el regreso a la capital hasta que Subaru derrota a Peterlist, el arco 4 es, en términos simples, toda la segunda temporada, el arco 5 toda la tercera temporada en Brestella, y finalmente el arco 6 sería la cuarta temporada. Recuerda esto futuro, pero ahora sí, empecemos. Bienvenidos a una hora de datos de Re:Zero para dormir, parte número 3. ¿Sabías que hay una novela que narra cómo se conocieron Elsa y Meili? Lo más curioso es que esta novela saldrá pronto en la cuarta temporada, así que si no quieres spoilearte, advertido estás. Se dice que la primera vez que la vio fue en un campo de cadáveres, en medio de bestias masacradas. Estaba una pequeña niña sucia y cubierta solo con un paño. Lo extraño era que los cuerpos a su alrededor eran de bestias, no de humanos, y quien las había matado era una adolescente Elsa. Una chica pálida de cabello negro trenzado y mirada profunda se acercó. A pesar del cuchillo que llevaba, poseía un encanto inmoral. Dijo que no iba a hacerle daño, ya que le habían ordenado llevarla de vuelta con vida. La pequeña la miró con odio. La joven comentó que con esa actitud parecía la princesa de las bestias. La pequeña solo gruñó. Acto seguido apareció el rey del bosque, una bestia de pelaje negro. La chica, lejos de asustarse, lamió sus labios y dijo que era fabuloso tener un amigo tan grande. La bestia atacó, pero la chica esquivó, y de un corte le voló la pata delantera. Mientras se preparaba para rematarlo, murmuró que quería ver qué tipo de entrañas tenía. La pelea fue unilateral. La chica esquivaba y cercenaba partes de la bestia, que solo gemía suplicando muerte. Mientras revolvía sus vísceras, la joven le preguntó a la pequeña si podía llamar a otra para comparar las entrañas. La niña no respondió, solo la miró con odio, sabiendo que había perdido su mejor arma. La chica caminó hacia ella y la levantó con cuidado. Dijo que no se preocupara, que la llevaría de vuelta. La pequeña forcejeó y comenzó a morderle el cuello con rabia, mientras que Elsa solo comentaba que no era agradable que la odiaran tanto, pero que en su estado solo le hacía cosquillas. Años después, la pequeña, ahora llamada Meili, presionó sus labios contra el cuello de Elsa. Elsa preguntó qué hacía. Meili dijo que recordaba cuando intentó matarla mordiéndola así. La joven sonrió y dijo que era como ser mordido por un perrito, a lo que Meili le recordó que había matado a todas sus bestias, por lo que quería matarla de la peor manera. Elsa dijo que desde el principio aclaró que no iba a matarla. Meili respondió que quién le creería después de verla destrozar a todas sus bestias. La asesina solo le comentó lo mucho que había cambiado a Meili, quien ahora hablaba bien, y ya no con sonidos guturales. La menor solo le dijo que no era justo que ella hablara con tal ligereza a alguien que sufría. Elsa la miró confundida. Insistió en que de no haber ido a buscarla se habría perdido conocerla, y agrega que siente que Meili era como su hermana ahora. Meili se quedó boquiabierta ante la inusual muestra de afecto y la llamó rara. Él se sintió, diciendo que era gracias a que ambas eran raras que podían estar así. Luego, acariciando su trenza hecha por la niña, dijo que había mejorado mucho haciéndola. Meili le dijo que si le seguía mostrando el cuello, terminaría mordiéndola hasta matarla. Elsa comentó que confiaba en que ya no la mordería de verdad, a lo que Meili le pregunta si es que ella aún quería abrirle el estómago. Él se lo pensó, y respondió que aún le interesaban sus entrañas, pero no lo suficiente como para destruir lo que tenían. Tras un silencio, Meili se acercó más a ella en el sofá. Desde lejos, sin el hedor a sangre, parecían dos hermanas charlando en paz, y sería este recuerdo lo que complique las cosas a Subaru en la cuarta temporada, pero esa es una historia que no conoces. Seguro recuerda los días donde Ren sospechaba de Subaru. Lamentablemente el anime no llegó a mostrar todas las veces que lo tuvo en vigilancia, así que este video viene a cubrir esto. En uno de esos días donde Subaru actuaba como el chico más positivo del mundo, se dice que termina sus tareas temprano y se pone a practicar el arte del café, el cual es una técnica que te permite dibujar con leche en el café. Ren, quien lo vigilaba, entró al comedor esperando encontrar el caos habitual tras el almuerzo, pero se topó con una escena inesperada. El joven ya había concluido sus tareas y descansaba con una sonrisa de suficiencia que despertó las sospechas de la sirvienta. Además, la actitud infantil de Subaru hacía difícil creer que realmente compartiera su misma edad. Al ver que Subaru andaba feliz por haber terminado su trabajo rápidamente, Ren cuestionó el orgullo del chico por tareas tan básicas como apilar platos. Ante la falta de reconocimiento, Subaru defendió su potencial pero fue ignorado rápidamente cuando la mirada de Ren se posó en una taza que contenía café proveniente de Bolasha. Con entusiasmo, Subaru reveló su creación, un detallado dibujo de pack plasmado con espuma de leche sobre la bebida. El asombro fue inevitable para la sirvienta, quien observaba con curiosidad aquella técnica
marca desconocida. Subaru aprovechó el momento para prepararle una taza personalizada, explicando cómo se las había ingeniado para calentar y espumar la leche utilizando los cristales mágicos del baño. Con movimientos precisos formó un corazón perfecto en la superficie, una habilidad que él denominó el arte del café. Aunque Ren quedó maravillada por la destreza requerida para algo que consideraba improductivo, concluyó que Subaru debía provenir de una familia acomodada, deduciendo que solo alguien que nunca había trabajado duro dedicaría tiempo a perfeccionar talentos tan inútiles como los trucos de magia o el dibujo en el café. A pesar de su resistencia inicial, Ren aceptó la invitación de Subaru para intentar crear su propio diseño. Sin embargo, lo que en manos del joven parecía sencillo, resultó ser una tarea frustrante. El intento de la sirvienta terminó en un manchón blanco sin forma. La vergüenza y la frustración la dominaron, llevándola a expulsar a Subaru del comedor con frialdad para ocultar su fracaso. Una hora más tarde, Ran encontró a su hermana rodeada de docenas de tazas, evidencia de su obsesión por dominar la técnica. Con suavidad, Ran tranquilizó a su hermana citando la sabiduría de Roswell sobre la importancia de esforzarse en actividades aparentemente inútiles para relajar el espíritu. Acto seguido, procede a intentar el arte del café. Ran tomó una taza y, en un solo intento, dibujó a la perfección palabras del idioma natal de Subaru, el cual había aprendido producto de las lecciones de japonés que Subaru le daba en las noches de estudio, y que también narré en este canal por si quieres verlo. Mientras Ran decía que se sentía orgullosa de destruir las cosas en las que Subaru era un experto, Ren sintió nuevamente la brecha de talento que la separaba. No obstante, tras probar el amargo café que Subaru había preparado, recuperó su determinación. Decidió que al día siguiente se encargaría de enseñarle al chico la forma correcta de moler los granos, y de paso seguiría vigilándolo para asegurarse de que no sea un espía. Pero sabemos que eso terminó bien, y es una historia que ya conoces. ¿Sabías que Ran conoce el alfabeto japonés? Por alguna razón que nadie sabe, la Maid ha demostrado que tiene conocimientos de ese lado del mundo de Subaru. Esto fue revelado en una novela poco conocida. En los días en los que Subaru era víctima de las sospechas de Ren, Ran se encargaba de enseñarle el idioma local. Y, si bien el anime lo mostró, no incluyó todas las sesiones. En ellas, Subaru y Ran hablan de cosas interesantes, por ejemplo, que Subaru ya en tiempos de la primera temporada contaba cómo fue la escuela, pero que al llegar a la etapa donde ya no era obligatoria, dejó de ir, y un día terminó en la capital de Lobónica. Debido a que Ran detectó que Subaru estaba triste cuando habló de su pasado, decidió no preguntar qué le pasó, pero le compartió que, al igual que él, ella también fue una especie de kinder en el pasado junto a su hermana. Luego, mientras la sesión nocturna continuaba, se dice que cada error de Subaru era castigado con un golpe seco de varita en su mano. Frotándose la zona enrojecida, el joven se quejó de sus métodos espartanos, suplicando por un trato más compasivo dada la enorme dificultad de aprender un idioma extranjero mientras laboraba como sirviente. Sin embargo, Ran solo dijo que no se esforzaba lo suficiente. Ante tal acusación, Subaru le dijo que entonces le enseñaría su idioma natal y quería que ella le demostrara que, con esfuerzo, podría aprenderlo sin problemas. Así, extrajo una hoja con el alfabeto japonés y apostaron que, si ella era capaz de aprender y leer esos sonidos en una sola noche, él aceptaría sus críticas y trabajaría sin descanso. De lo contrario, tanto ella como su hermana Ren tendrían que mostrar una actitud mucho más amable hacia su persona en el futuro. Ran aceptó el reto con seguridad, y conforme pasaba el tiempo de la sesión de estudio, siguieron hablando de algunos temas. Él le comentó cómo era la vida en su hogar natal, y que no recordaba nada de su etapa en el kinder. Ran, por su parte, le contó que a los 8 años se mudó con Ren para trabajar con Roswell, y que ya han pasado 9 años desde entonces. Subaru se dio cuenta en ese momento de que Ran es mayor que él. Por alguna razón pensaba que era menor. Ran le dijo que es un rarito por decirle hermana mayor aun cuando pensaba que tenía menos edad. Tras esta reprimenda llegó el momento del examen. Con confianza digna de un villano, Subaru le entregó una pregunta para que ella la respondiera en hiragana, su idioma natal. No obstante, Ran escribió con fluidez la respuesta correcta. Derrotado por el talento de la Maid, Subaru balbuceó acusaciones de trampa mientras ella se retiraba satisfecha. La Maid se despidió diciendo que al día siguiente él trabajaría el doble. Al quedarse sola en el pasillo, Ran observó los símbolos una última vez. Dijo que sabía que Subaru le preguntaría algo relacionado con los miembros de la mansión, así que se limitó a estudiar los nombres de las personas del lugar, y por eso pudo responder sin problemas. No pudo evitar sentir la extraña sensación de haber visto esa escritura en algún punto del pasado. Este es un misterio que hasta ahora no se ha resuelto, pero es una referencia que ni tú ni yo conocemos. ¿Sabías que él sí es tan buena cosiendo que de vez en cuando regala peluches personalizados a Meili? Quizás esto sea difícil de creer porque él es una asesina despiadada, pero en una novela se nos narra cómo es que ella tenía este hobby cuando no andaba en una misión.
Después de que Meili fallase en su misión de traer el caos a la mansión de un extraño noble, ella es recogida por Elsa, quien la escolta lejos de la aldea Arlan a través de las montañas. Se dice que Elsa resonaba entre los árboles con una alegría que contrastaba con la indignación de su pequeña compañera. Meili, agotada y con las mejillas infladas por el enfado, le recriminó su actitud, pues le resultaba incomprensible que la cazadora de entrañas estuviera de tan buen humor mientras huía por sus vidas en medio de la oscuridad. Elsa, arrastrando la importancia del asunto, se burló de la excesiva dependencia que la niña tenía hacia sus mascotas y señaló que un poco de ejercicio le vendría bien, admitiendo además que disfrutaba de haber invertido los papeles, ya que la última vez fue Meili quien vino a su rescate. Ahora era turno de Elsa de ayudar a Meili. Sin embargo, el esfuerzo de caminar por la montaña con un calzado inadecuado terminó por agotar a la pequeña domadora, quien colapsó sobre un tronco exigiendo un descanso. Mientras recuperaba el aliento, Meili expresó su frustración por cómo sus Ulgar habían sido calcinados por un excéntrico mago que lanzaba fuego desde el cielo. Entonces Elsa menciona cómo era interesante debe ser ese hombre para poder hacer esa proeza, y al ser cuestionada sobre si sentía alguna atracción por aquel hechicero, Elsa aclaró con frialdad que su único interés residía en las entrañas hermosas de las personas. Pero ahora que hablaban de gente fuerte, Elsa recordó algo y procedió a obsequiar un pequeño muñeco de felpa tejido a mano que representaba el santo de la espada. Meili, aunque aceptó el regalo con cariño, no pudo evitar burlarse de la extraña fijación de su compañera por recrear con tanto detalle el hombre que casi termina con su vida. Después, como Elsa nota que la pequeña tenía los pies lastimados, se ofreció a llevarla en su espalda para agilizar la marcha. A pesar de las quejas iniciales de Meili sobre la brusquedad del movimiento, el dolor físico la obligó a aceptar el gesto, viéndose envuelta en una carrera frenética a través del bosque. Lamentablemente, la huida se vio interrumpida por la aparición de un Ulgar, sobreviviente de la manada de Meili, que emergió de entre los arbustos con actitud hostil. Aunque él se estuvo lista para ejecutar a la bestia, Meili intervino utilizando su poder para someterla por instinto. Con un sentido inusual de responsabilidad, la niña le advirtió al monstruo que debía esconderse en las montañas y reconstruir su grupo lejos de aquel mago volador. Luego admite ante Elsa que le causaba lástima enviar a las criaturas una muerte segura por un error que ella misma había cometido. Tras asegurar la huida de la manada, Meili le ordenó a Elsa continuar el camino, prometiéndose internamente que la próxima vez que ayude a Elsa, le pediría como pago un peluche de Ulgar. Sin embargo, esa próxima vez nunca llegaría, ya que Elsa moriría en la siguiente misión, y Meili cargaría con ese arrepentimiento en otra novela. Pero esa es una historia que no conoces. ¿Sabías que Mila soñó con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas? Lo realmente sorprendente de esto no es el sueño en sí, sino lo que implica. Es decir, ¿por qué rayos una ciudadana de un mundo isekai soñaría con un cuento de nuestra era y época? Esto se revela de nuevo en otra novela poco conocida. Cierto día, Subaru se encontraba narrándole a Emilia los cuentos escritos por Andersen. Estos relatos cautivaron a Emilia y, en cuanto Subaru se va para seguir trabajando, ella no puede evitar ser derrotada por el cansancio producto de sus estudios nocturnos, así que se queda dormida. Cuando despierta, ve un pack de tamaño de un niño pequeño, quien camina erguido sobre sus patas traseras y consulta con urgencia un reloj invisible en su muñeca mientras manifiesta su gran temor por llegar tarde a un compromiso vital. Se dice que Emilia intenta hablar con él, pero este solo responde que no puede hablar con ella ahora porque se influiría en el ritmo de la historia. Luego, los sucesos de Alicia en el País de las Maravillas transcurren con normalidad, es decir, Emilia cae a un abismo y llega a una casa diminuta donde encuentra una pócima que le preparó Banneros para reducir su tamaño, pero también encuentra un pastel hecho por Clint que revierte los efectos. En lo que buscaba Pat, se encuentra con un espíritu de pelo amarillo que está fumando. Emilia le dice que no debería hacerlo ya que Subaru dice que si fuma no crecerá. Beako le comenta que fumar no es un privilegio de niños, sino de adultos como ella, a lo que Emilia le responde que es una actitud infantil el hecho de que un niño finja ser un adulto, lo cual provoca el enojo de Betty. Luego llega Subaru o alguien parecido a él, quien tiene una apariencia y nombres distintos. Betty y Chesibaru se llevan fatal, pero en el fondo se comprenden. Entonces, cuando Betty se va, Chesibaru invita a Emilia a una fiesta de té. Al pasar a otra habitación, Emilia ve a dos Subarus más en el lugar, quienes le dicen a Chesibaru que es la primera vez que trae a alguien a la fiesta. Luego agregan que es normal que no haya traído a otras personas antes, ya que es un aburrido. Emilia decide huir del edificio ya que siente que no podría lidiar contra Subarus. Más tarde llegaría a un castillo donde se juzgaba a Betty por comerse un pastel. Emilia recuerda que el pastel que se comió hace poco era el de Clint, así que interviene para decir que la que lo comió fue ella y no la niña. Entonces la reina Ran ordena que decapiten a Emilia, mientras Ren intenta hacerla cambiar de idea. Al instante llegan los tres Subarus a abogar por la inocencia de Emilia, y mientras pasaba todo esto, bajan muchos packs vestidos de soldado para atraparla y encerrarla. Pero todo termina cuando Emilia escucha una voz que la llama. Era Subaru, quien la despertó para ir a cenar. Emilia, recordando la soledad de Chesibaru, le dice que si un día hace una fiesta de té, ella se asegurará de ir. Es curioso que esta novela haga mucho énfasis en el término fiesta del té, porque episodios después habría una bruja que organiza fiestas de té donde se discute
repercute en cosas importantes. Pero eso es una historia que ya conoces. ¿Sabías que la muerte de Elsa tuvo consecuencias emocionales en Meili? Lamentablemente el anime no lo pudo mostrar del todo y si bien hizo el intento, este intento no pudo captar todos los detalles. Poco después de que la mansión ardiese en lo que Subaru se encargaba de mis hermanos con Emilia y Beako, Meili se encontraba buscando algo en los restos carbonizados de la mansión. Buscaba algo que sabía que no estaba. Esto le fue recalcado por Garfield, quien se encontraba de espaldas vigilándola. A pesar de amenazar con terminar con ella si es que intentase algo, la niña sabía que eso era solo un farol y que el muchacho no iba a hacerle daño. Luego el chico le preguntó si esta búsqueda le ayudaba en algo. Movida por la tosca empatía del muchacho, Meili cerró los ojos y sonrió con melancolía. Sabía que no encontraría ningún rastro de la persona que buscaba. De pronto recuerda cómo que en el pasado preguntó a Elsa si es que era inmortal. La chica pensaba eso tras verlo regenerarse de todo tipo de heridas, pero Elsa solo le explicó que tras ser vendida como esclava de ninja en Gusteco, su comprador usó en ella un arte maldito, convirtiéndola en una muñeca maldita, una maldición que impedía que el sujeto muriera hasta haber asesinado a su objetivo. Así que no es que ella sea inmortal, sino que sus propias palabras es alguien incapaz de morir. Extrañada por la forma en cómo Elsa dio su respuesta, Meili le preguntó si ella deseaba morir de una vez. La adulta, inclinando la cabeza con genuina confusión, le aseguró que no tenía deseos de morir. Disfrutaba demasiado del olor a sangre y carne desgarrada. Esa maldición le permitía sentir que estaba viva una y otra vez. Luego, acariciando la cabeza de Meili con sus manos ensangrentadas, Elsa se burló tiernamente de ella, diciéndole que se veía muy triste y solitaria al preocuparse por su muerte. Enojada por tener el cabello sucio de sangre, Meili la regañó por ser tan descuidada con su apariencia, y la arrastró de la mano para huir del lugar, advirtiéndole que debía concentrarse más o ella terminaría muriendo primero, dejando a Elsa sola con su cuerpo inmortal. Elsa solo sonrió misteriosamente en aquella ocasión. De vuelta en el presente, frente a las ruinas humeantes de la mansión, Meili contuvo el dolor. Elsa había sobrevivido a puñaladas y cuellos rotos, pero finalmente había sido reducida a cenizas. Solo entonces se dio cuenta de que ese día Elsa le había mentido, y realmente quería morir. Después de todo, para alguien que solo se sentía vivo al matar a otros, significaba que encontraba su propia vida como algo sin valor. Al menos morir allí, luchando hasta su último aliento, debió ser una bendición. Al terminar de recordar a Elsa, Meili le agradeció a Garfield y le dijo que ya estaba satisfecha. El chico la miró con irritación y le dijo bruscamente que si quería llorar, él no la iba a detener. Meili no entendió por qué lo dijo, pero sintiendo el ardor en sus ojos, miró hacia el cielo para ocultar su rostro, y dejó que sus emociones reprimidas finalmente se desbordaran. Garfield se quedó en silencio, permitiendo que la niña llorase. Se dice que ellos nunca más volvieron a hablar de lo que pasó esa noche, aunque esto no sería la última vez que Meili piense en todo esto, ya que más adelante en una novela que incluye a Reikar y Volcánica, tendrá que volver a pensar en su antigua compañera, pero esa es una historia que no conoces. ¿Sabías que Ren y Subaru durmieron juntos una vez? Esto se narra nuevamente en otra novela poco conocida, bueno, de hecho ni tan poco conocida porque fue una de las pocas que recibió una adaptación al manga, pero como siempre pasa, el manga no pudo cubrir todas las referencias y detalles que la novela tiene, referencias que si has visto mis otros shorts entenderás al instante. La novela empieza con Ren despertando y arreglándose para empezar el día. Ella menciona que hasta hace poco siempre intentaba arreglarse para parecer perfecta, pero que ahora solo le basta con verse linda. Luego agrega que no le gusta que sus pechos estén creciendo cada vez más. Tras terminar de alistarse, va a observar brevemente a Subaru mientras duerme, ya que es su costumbre tanto al despertar como al irse a la cama. Entonces procede a despertar a la soñolienta Ran, diciéndole que debería levantarse pronto para dar un buen ejemplo a Subaru, pero añade que si no tiene energía debería tomarse un día libre para que ella y Subaru puedan trabajar juntos todo el día. Al instante Ran despierta. En su charla usual, Ren le pregunta con algo de temor si se vería bien con el pelo largo. Ran deduce que se está comparando con Emilia, mientras maldice a Subaru por provocar ese cambio en su hermano menor. Más tarde, cuando Emilia y Subaru hablan en el jardín, Ren los observa por la ventana. En ese momento escucha cómo Betty la saluda y se queja del chico. La espíritu agrega que todos han sido influenciados por esa garrapata. Luego le pide a Ren que se asegure de no trabajar demasiado, tendrá que darle un día libre otra vez, haciendo énfasis en que ella no piensa cubrirle, referenciando de esta forma los sucesos que pasaron hace poco en otra novela, y que también cubrí por si quieres verlo. Ren caca el significado oculto de las palabras de Betty, y le responde que trabajará más a modo de agradecimiento. La niña le aclara que lo entendió mal y que debería trabajar menos, culpando de nuevo al insecto por la confusión. Ren agrega que está feliz por sus palabras, y que las anotará en su diario de registro de Ren y Subaru, el cual ya cuenta con 6 volúmenes escritos por ella. Betty, sorprendida, pregunta cómo es que tiene tantos tomos si solo ha pasado un mes desde que él llegó. Ren se disculpa pensando que Betty lo decía porque le parecía una cantidad pequeña. Betty ni se esfuerza en corregirla. Más tarde, Ren le sirve el té a Emilia y la elfa le pide que la acompañe. Ren duda en aceptar, ya que Frederica le había enseñado que una maid nunca debería hacer eso con su superior. Sin embargo, en cuanto Emilia menciona que Subaru y Ran suelen tomar el té con ella, Ren acepta mientras piensa que le pedirá disculpas a Frederica cuando la vuelva a ver, aunque nosotros sabemos que eso no pasará. Emilia señala que es raro tomar el té a solas con Ren, ya que usualmente son Ran y Subaru quienes están con ellas ahora. Ren explica que si bien desde el incidente en la montaña las cosas entre ellos han mejorado, aún así siente que todavía pueden llevarse mejor, y por eso les envió a ambos a hacer las compras del día en la aldea Arlan. Lamentablemente pasan más cosas en esta historia, como Ren hablando del día en el que Emilia cantó, o Pac hablando de la noche donde
Emilia y Ren se emborracharon, pero el formato de 3 minutos no me alcanza para explicarlo todo. Al llegar la noche, Ren entró en la habitación de Subaru, y tras una serie de sucesos, un Subaru sonámbulo termina abrazándole y metiéndola en su cama, impidiéndole salir de allí. Ren se resigna y se queda dormida. Al día siguiente, cuando Ren va a despertar a Subaru, se encuentra con la cena y casi hace que Subaru regrese de la muerte. Curiosamente, en la cuarta temporada, Ren también dormirá con Subaru, pero esa es una historia que no conoces. ¿Sabías que una vez Subaru sintió celos cuando vio a Julius bailar con Emilia? Esto salió en una novela que ocurre a inicios de lo que sería la cuarta temporada. Probable que el anime lo omita, pero yo no. Por cierto, aviso que habrá spoilers. Tras la feroz batalla en la ciudad de Prestella, Natsuki, Subaru y su grupo emprendieron el arduo viaje hacia las dunas de arena en busca del sabio. Sin embargo, el viaje era incómodo debido a la tensa interacción entre Anastasia y Julius. Recordemos que, al ser Julius olvidado por todos, Anastasia no lo recordaba. Además, la Anastasia que estaba presente en ese momento no era la Ana de siempre, sino el espíritu artificial llamado Echidna. Solo Subaru y Beatriz sabían la verdad, y es por eso que Subaru era el único capaz de detectar la tensión entre Julius y la candidata. Él temía que la identidad real de Anastasia se expusiera y complicara las relaciones del grupo. Sofocada por la devoción de Julius, Anastasia le pidió ayuda a Subaru con un gesto. Comprendiendo la urgencia, Subaru orquestó una distracción enviando a Emilia a atender a un confundido caballero. Le dijo a Emilia que la cara de Julius se veía tensa, así que le pidió que le quitara esa rígida expresión. De esta forma logró quedarse sola con el espíritu. Echidna confesó que la devoción de Julius le resultaba insoportable. Al carecer de los recuerdos precisos sobre la relación original entre la mercader y su caballero, temía que cualquier error delatara su verdadera identidad. Le rogó a Subaru que interviniera para marcar la distancia necesaria. Aunque frustrado por encubrir a alguien que comparte el nombre de la bruja que detesta, el joven accedió. Sin embargo, cuando fue a buscar a Emilia, la encontró agarrándole las manos a Julius como si fueran a bailar. Resulta que Emilia se tomó muy en serio la orden de quitarle la expresión rígida e iba a acariciarle la cara para aliviarlo, cuando en realidad solo debía hablar con él y escuchar sus problemas. Después de una pequeña escena de celos y ya solas con el caballero olvidado, Subaru sugirió contacto que su excesiva cercanía con Anastasia resultaba poco natural. Julius, con una tristeza palpable, admitió ser consciente de la incomodidad de su señora. Explicó que, aunque el mundo hubiera olvidado los lazos forjados en el pasado, él todavía recordaba con nitidez su lealtad y las amistades que marcaron su vida. Se cuestionó si actuar basándose en memorias que solo él poseía era un acto de puro egoísmo o una avaricia que solo causaba malestar. Subaru estuvo a punto de decirle que, si ya lo sabía, debería dejar de actuar así, pero al contemplar la solitaria batalla de aquel hombre borrado de la historia, no fue capaz de ser cruel. Con firmeza le aseguró que aferrarse a sus sentimientos no era un pecado, y que no debía aceptar una pérdida injusta solo porque el resto del mundo no pudiera entenderlo. Julius, conmovido, agradeció el gesto, y mencionó que había comenzado a registrar sus vivencias en un diario desde lo ocurrido en Prestella, agregando que el nombre de Subaru aparecía con frecuencia en sus notas. Al ver la paz en el caballero, Subaru decidió que, por el momento, dejaría que Echidna siguiera sufriendo un poco más bajo la devoción de Julius. Pero este lindo momento de amistad se rompería más adelante, cuando el caballero descubre que Subaru siempre supo la verdadera identidad de Anastasia. Pero esa es una historia que no conoces. ¿Qué es peor, olvidar a todos o ser olvidado por los demás? Esta pregunta atormentaba al ahora olvidado Julius Julius mientras recorría los pasillos de un hospital en Prestella. Y no, esto no es spoiler porque con el leak ya se confirmó que lo que les voy a comentar fue omitido en el primer episodio de la cuarta temporada. Se dice que medio día después de que terminase el ataque en Prestella, Subaru, Julius y Anastasia estaban recorriendo las instalaciones médicas de la zona. Subaru vio a todos los heridos para ver si reconocía a alguien más que había sido olvidado como Julius. Sin embargo, simplemente el chico no podía reconocer a alguien a menos que lo haya conocido primero. Subaru llegó a sentirse tan abrumado de la situación que se lamentaba no haber conocido antes a las personas del lugar. Julius le dijo que se calme, que no era su culpa, pero Subaru le dice que si él hubiera estado en su lugar, seguramente también hubiera sentido este arrepentimiento de no haber conocido previamente a más personas de la ciudad. La atmósfera se volvió densa cuando Echidna comentó lo cruel que era olvidar, ignorando inconscientemente su falta de tacto frente a Julius. El caballero, cuya existencia también había sido borrada de la mente de sus seres queridos, le aseguró con una sonrisa melancólica que no había motivo para disculparse. Sin embargo, por dentro le dolía profundamente el tono distante y respetuoso con el que su señora lo trataba ahora, ya que se había perdido toda la calidez de su relación original. De pronto, unos sonadores pasaron a toda prisa con una camilla, provocando que Subaru se detuviera en seco. Subaru acaba de avistar a Yoshua, el hermano menor de Julius. Él estaba inconsciente y formaba parte de una de las víctimas de Gula. Para el caballero, el mundo pareció desmoronarse en ese instante. Se inclinó sobre el cuerpo inerte de su hermano, sintiendo una culpa asfixiante al descubrir que no sentía ningún lazo real hacia él. Gula no solo le había arrebatado su nombre entre los demás, sino que le había robado la capacidad de reconocer a su propia sangre. Aquella ironía, la de ser un hermano que mira a su hermano como un extraño, resultó ser el golpe más devastador de ese día.
En medio de esa desesperación silenciosa, la presencia de Ricardo, el imponente hombre bestia, trajo un matiz de humanidad al entorno. Sentándose junto al caballero, Ricardo mencionó con una naturalidad reconfortante que ambos compartían el mismo aroma en la sangre, validando de esta forma su parentesco a pesar de la ausencia de recuerdos. Con una mano pesada y paternal, revolvió el cabello de Julius y le prohibió cargar con la culpa de las heridas ajenas, como el brazo que Ricardo perdió protegiéndolo en el combate. Le encomendó entonces la protección de Anastasia en el inminente viaje hacia la Torre de las Pleiades, depositando así en él una confianza ciega que no necesitaba de memorias pasadas, ya que técnicamente Ricardo estaba confiando a su señor a un desconocido. Fortalecido por este gesto, Julius le agradeció, y luego la novela menciona que sacó su diario y comenzó a escribir. Después de lo de Gula, ha decidido empezar a registrar cada detalle de su día a día para que nada vuelva a perderse en el olvido, y esta libreta diario terminaría provocando una serie de malos entendidos, como cuando Subaru pensó que Julius y Emilia estaban coqueteando, pero esa es una historia que no conoces. Es curioso cómo Re:Zero fue dejando pistas acerca de la conexión implícita que hay entre Subaru y Beatriz, pero considero que la obra está un pequeño, pero pequeñísimo paso de cagarla y darle un significado completamente distinto a la relación de estos dos. Ahora les explico por qué pienso esto. Desde el primer momento en el que el chico pisó la mansión se reveló que tiene una afinidad mágica alta con Beatriz, al punto de que las heridas que Betty sana son mucho más efectivas en Subaru solo por la compatibilidad que estos tienen. Luego, cuando siguieron conviviendo, se reveló que las mismas cosas que Subaru ama, como la mayonesa, Betty también las ama en demasía. ¿Qué sigue? ¿A Subaru no le gustan los vegetales verdes y a Betty por ende tampoco? Pues eso también es canon. De hecho, la primera en darse cuenta de la similitud del paladar entre ambos fue Renk, quien a propósito le daba de comer distintos platillos a Betty solo para saber cómo reaccionaría el paladar de Subaru. Todo esto sin mencionar otra coincidencia, que en cierto punto de sus vidas, ambos terminaron recluidos en una habitación, aislándose del mundo exterior. También resulta extraño considerar cómo cuando Betty fue diseñada, su creadora terminó dándole el aspecto de una niña. Un diseño que parece una coincidencia a simple vista, pero cuando recuerdas que justamente Subaru es muy bueno llevándose con niños, pues es inevitable pensar que quizás Betty fue hecha así a propósito. Quizás alguien esperaba que Subaru y Betty terminaran llevándose bien para que así, a futuro, el chico pudiera usar su compañía en los obstáculos de su camino. No es loco pensar esto cuando consideramos que el árbol de Flugel fue plantado misteriosamente hace muchos siglos y se usó para darle el golpe final a la ballena blanca. ¿Será que Betty y el árbol entran en la categoría de cosas que Flugel esperaba que Subaru usara en el futuro? ¿Quién sabe? No creo que Flugel sea tan bastardo como para usar a una chica inocente por 400 años. O eso diría hasta que recordamos que Flugel usó a Shaula por 400 años, aislándola egoístamente en la torre. Así que ya ni siquiera yo lo sé. Otra prueba que acrecienta la idea de que Betty fue hecha para Subaru es que en una historia alternativa, Echidna revela que la persona a la que Betty esperaba era un hombre. Pero ¿quién será este hombre? La idea de este hombre fue lo que terminó implantando indirectamente la soledad en Beatriz, y a su vez dio muchos problemas a Subaru en la segunda temporada cuando intentaba sacar a Beako de la mansión. Hasta que descubramos la identidad de este misterioso hombre, creo que podemos seguir repasando las similitudes entre Betty y Subaru. El acto de compartir gustos, personalidad e imagen nos hace pensar en qué otras similitudes hay entre ellos de las que aún no nos hemos dado cuenta. ¿Será que la fecha de cumpleaños también es la misma para ambos? Sabemos que el cumpleaños de Subaru es el 1 de abril, pero cuando el autor se le preguntó por la fecha de Betty, este dijo que no podía decirla porque sería un spoiler. ¿Cómo carajos un cumpleaños es un spoiler? No le veo sentido, a menos que la fecha sea la misma que la de un personaje importante. Es decir, a menos que la fecha de cumpleaños de la niña sea el mismo día que la de Subaru. ¿Será que al final realmente Subaru sí era esa persona que Betty esperaba? Si eso es verdad, habrá que revisar las palabras que él le dedicó al final de la segunda temporada para ver cuánto cambia su discurso. Pero recuerda, esa es una posibilidad que aún no se confirma. Hay un romance en Re:Zero que divide profundamente al fandom, y no es solo por la diferencia de edad de 5 años. Hablo de Feli y Reinhardt. Más allá de cualquier debate, el autor ha dejado pistas clarísimas de que su objetivo final es canonizar a esta parejita. Déjenme explicarles por qué Tapei Nagatsuki tiene un favoritismo tan evidente por este chip. Para empezar, en el mundo de Re:Zero existe una historia de amor legendaria entre dos jóvenes de mundos y personalidades totalmente opuestas, Wilhelm y Teresia. Ellos se conocieron en un hermoso campo de flores a las afueras de la capital, muchas décadas antes del inicio de la serie. Y adivinen dónde cruzaron miradas por primera vez Reinhardt y Fel, exactamente en ese mismo lugar. Claro, hoy en día esa zona está totalmente urbanizada y ya no hay flores, pero el paralelismo es innegable. Lo más curioso es que este detalle no se menciona en las novelas. Fue el propio autor quien reveló en una sesión de preguntas que el lugar del encuentro es exactamente el mismo. De esta forma dejó en claro su intención de que la historia de amor se repita. Pero el autor de Re:Zero no solo hace esos comentarios desde su cuenta de Twitter, sino que también usa personajes de su obra para crear más situaciones así. Cuando Teresia vivía, ella tenía como mejor amiga a Carol Remedis. Ella era una buena persona quien también valoraba a Teresia y estuvo toda su vida con ella. Es debido a esta cercanía que tenía con Teresia que ella sentía que como amiga no podía ceder a su amiga a cualquier idiota. Lástima que Teresia termina enamorándose del
más grande idiota de ese entonces. No lo tomen a mal, Carol sabía que Wilhelm era un idiota, pero aún así sabía que en el fondo él quería y cuidaría a su linda esposa toda la vida. Así que no tuvo más remedio que ceder y decirle que le entregaba a su amiga. Pasarían los años y el hijo de Teresia eventualmente tendría su propio hijo. Debido a circunstancias externas, Carol tuvo que cuidar al pequeño muchacho a tal punto que fácilmente podría considerarse que lo crió como su hijo. Y como ahora ya es una persona de la tercera edad, tiene miedo de dejar al pobre muchacho solo y, de nuevo, siente que debe encargarle a alguien cuidar de Reinhard, tal y como en su momento encargó Teresia con Wilhelm. Esta búsqueda llegaría a su fin cuando cierto día apareció una radiante chica de pelo rubio y ojos carmesí, alguien que no se dejaba impresionar por las cualidades sobrenaturales del caballero. Al instante, Carol supo que podría confiar a Reinhard a esta chica, así que un día le dice a la niña que puede descansar en paz sabiendo que puede encargar al muchacho con ella. Feld no entiende a qué se refiere, pero no le importa. La abuela hace deliciosas comidas como para enojarse por algo que no entiende. También está la ocasión donde alguien abandona un bebé y Reinhard y Feld se ven forzados a criarlo temporalmente hasta encontrar a su familia, pero esa es una historia que no conoces. ¿Y tú? ¿Aún crees que el autor no quiere emparejarlos? ¿Recuerdas Isekai Quartet, esta simple obra crossover de varios animes Isekai? Pues cuando llegó el momento de promocionar la película, el autor de Re:Zero tuvo la genial idea de escribir una novela que terminó revelando más cosas de lo que debía. La novela empieza con Alet Hoshin, de quien por las historias secundarias sabemos que existió hace 400 años en el mundo de Re:Zero, y que, acorde a Anastasia, es una leyenda que moldeó su vida. Se dice que de un momento a otro es teletransportado al mundo de la película de Isekai Quartet, donde empieza a vagar por tanto tiempo que incluso pierde el conteo de los días transcurridos. En su primer día vagando por este nuevo mundo, él recuerda a sus aliados, recuerda a una chica de pelo plateado y de buenos sentimientos, pero que lamentablemente llevaba consigo una carga que hacía que el destino fuera duro con ella, y que seguro en ese momento lo andaba buscando como loca. Recuerda a un hombre que era tan fuerte que por su propia cuenta podría destruir naciones, pero que no tenía mucha paciencia. Aún así, podía ser razonable si usaba las palabras correctas. Recuerda a un hombre de pelo dorado y ojos rojos, alguien quien, a pesar de haber nacido en cuna de oro, era humilde y realmente agradable para conversar. También recuerda a una mujer de pelo blanco y vestido negro, que, en palabras de Hoshin, se preocupaba mucho por la chica de pelo plateado. Finalmente recuerda al compañero más confiable del grupo, alguien que hablaba con palabras extrañas, con términos de un idioma que no es de este mundo, y que por alguna razón misteriosa siempre sabía qué hacer en los momentos más desesperados. En el pasado, Hoshin había sobrevivido a dragones y asedios absurdos gracias a sus excéntricos compañeros de viaje, quienes, si no te has dado cuenta, son los siguientes. La chica de pelo plateado era Satela, el hombre fuerte era Rey Dastria, el hombre de pelo dorado era Farsale Lugúnica, el primer rey en hacer un pacto con Volcánica, la mujer de pelo blanco y vestido negro era Echidna, y finalmente el hombre débil pero confiable era Frugel. Aparentemente todos ellos estaban en un viaje para salvar el mundo, pero su travesía se vio interrumpida cuando él despertó en este extraño lugar. Las semanas siguieron pasando y él recuerda cómo, en una ocasión, intentó terminar con su vida solo para que Satela se enterase y llorando evitase su muerte. Conmovido por la insistencia de aquella chica, él se detuvo. Se rehusaba a morir en este árido mundo, y al recuperar su determinación recordó que a pesar de ser un hombre débil, él no era el más propenso a morir en su antiguo grupo. De hecho, el más propenso era Flugel, alguien que tramaba planes temerarios y se lanzaba sin temor a situaciones peligrosas solo para salir ileso. Pensar en Flugel y Satela lo conmovió, realmente extrañaba a su antiguo grupo de amigos. Eventualmente Hoshin se rindió y decidió morir en ese lugar, solo para ser encontrado por Pantagruel, quien cantaba una canción con palabras en inglés, palabras que según Hoshin le había escuchado mencionar a Flugel en algún momento. Lo más curioso es que cuando Hoshin se encontró con Subaru y Emilia, dijo que los conocía desde hace mucho tiempo, y que no han cambiado desde entonces, pero esa es una historia que, si has visto la película de Isekai Quartet, ya conoces. ¿Sabías que hay una historia donde Ren y Ran hablan de su tercera hermana? Esto sucedió nuevamente en una novela poco conocida. Durante un tranquilo descanso en la mansión Roswell, Subaru decidió importar una curiosa festividad de su mundo natal, el Día de los Inocentes. Con entusiasmo explicó que se trataba de la única fecha del año donde estaba permitido engañar a los demás mediante bromas y mentiras inofensivas. Mientras Emilia se mostraba divertida, Betty rechazaba la idea desde su rincón, alegando que no encontraba sentido en la falsedad. Subaru argumentó que permitir estas mentiras ocasionales ayudaba a valorar la honestidad el resto del tiempo. Sin embargo, nadie excepto Ren le creía. Pero claro, Ren no contaba porque está tan enamorada que le creería cualquier cosa. Por su parte, Ran afirmó que Subaru solo quería instaurar la festividad para poder mentir a diestra y siniestra sin consecuencias, pero aún así decidió participar. Entonces Ran afirmó con total seriedad que ella y Ren eran, en realidad, parte de un trío de hermanas. La frialdad de su relato, sumada a la actuación desolada de Ren al recordar a su otra hermana, sumió a Subaru en un estado de pánico real. El pobre pensó que había hecho llorar a Ren por su insensibilidad, y, antes de que pudiera abrazarla
abrazarla para consolarla, Ran se acercó y le dio un puñetazo para ser ella quien lo hiciera. Ahí fue cuando Subaru se dio cuenta de que lo habían engañado. Inspirada por la escena, Emilia intentó ocultar su propia mentira diciendo que ella formaba parte de un cuarteto de hermanas, pero Subaru la criticó por su falta de originalidad. Luego, Emilia se excusó diciendo que en realidad el del cuarteto de hermanos era Pac, pero solo Beatriz terminó cayendo en la trampa debido a su actitud infantil. Mientras tanto, el gato expresaba en privado su preocupación por la excesiva honestidad de su hija, temiendo que fuera una debilidad en el despiadado campo de la selección real. Aprovechando el contexto político, Ran y Red describieron a las otras candidatas con rasgos monstruosos. Mencionaron a una duquesa guerrera que se bañaba en sangre y a una princesa del sol que convertía todo a su paso en fuego. Cuando un aterrorizado Subaru buscó la descripción de la tercera rival, Emilia aseguró con voz temblorosa que se trataba de una quintilliza, arruinando por completo la mentira. Al percatarse de que había sido víctima de una estrategia coordinada, Subaru se vio rodeado por la risa de las gemelas. Beatriz, harta de las tonterías ajenas, buscó el apoyo de Pac, solo para encontrar a 4 versiones idénticas del espíritu respondiéndole al unísono desde la mesa, producto de una ilusión mágica. Al intentar mostrarle el extraño fenómeno a Subaru, el joven solo fue capaz de ver un único Pac y elogió a la niña por unirse al juego, con una mentira poco convincente. Frustrada y con el rostro encendido por la rabia de no ser tomada en serio, Beatriz gritó su odio hacia la festividad mientras el resto de la mansión estallaba en risas. A pesar del caos, Subaru se sintió satisfecho por el momento de unión compartido, aunque dudaba seriamente de si la lección sobre el valor de la verdad había sido asimilada. Seguramente recuerdas que en la segunda temporada Subaru ya encontró a Petra trabajando en la mansión, pero ¿te has preguntado cómo fue que la contrataron? Eso se explica en otra novela poco conocida. Se dice que un día Frederica Bauman estaba terriblemente desconcertada. En la sala de recepción de la mansión Roswell no podía evitar mirar con asombro a la única solicitante para el puesto de maid, Petra Leite, una adorable niña de 12 años. Intentando asimilarlo, Frederica preguntó con mucho tacto si entendía la seriedad del asunto, y le advirtió que aquel no era un lugar para jugar. Petra aclaró que venía a trabajar, aunque omitió sonrojada que ya había estado allí antes para jugar a las atrapadas por invitación de Subaru. Esto hace referencia a una historia secundaria que también narré por si quieres verla. Frederica casi se desmaya al imaginar el caos de ese día, y se preguntó cómo el chico permitió tal cosa, pero Petra le pidió dulcemente que no lo regañara, ya que él le había pedido permiso al mismísimo Roswell. Frederica estaba el doble de sorprendida, había escuchado de los logros de Subaru, y si bien le parecía un chico sabio, no conocía este lado tan peculiar suyo. Aún así, siguió con la evaluación. Como necesitaba a alguien que empezara de inmediato, Frederica estaba dispuesta a rechazarla. Le preguntó qué habilidades útiles tenía para intentar desmotivarla, pero para su sorpresa, la niña respondió con total seguridad. Conocía la distribución de la mansión gracias a sus juegos, era excelente cociendo y, desde el incidente con los Ulgar, aprendió a cocinar tan rápido que su madre ya no tenía nada más que enseñarle. Impresionada, Frederica le advirtió con tono severo que la mansión estaba involucrada en la selección real. Cualquier error que cometiese al unirse al staff mancharía la reputación de su amo, y su corta edad no sería excusa. Petra, sin dudarlo y con las mejillas teñidas de afecto, respondió que la persona que le importaba era demasiado especial como para rendirse, y que, además, no quería perder en la competencia de amor. Entonces Frederica recordó a otra chica que tomó una decisión similar por amor, ella misma, así que sonrió con nostalgia y decidió contratarla, mientras le advertía que el entrenamiento sería duro y que debería referirse a ella como su hermana mayor. Para formalizar la contratación, Frederica visitó la casa de Petra en el pueblo. Durante la charla confesó aliviada que no sabía qué habría hecho si la niña no hubiera aparecido, ya que sorpresivamente nadie más respondió el anuncio. Fue entonces cuando la madre reveló la astuta verdad. Petra había convencido a cada chica y joven de la aldea para que desistieran de ir. Frederica abrió los ojos de par en par, asombrada por la manipulación, mientras la madre le guiñaba un ojo con picardía, asegurando que su hija tenía un futuro muy prometedor. Sintiendo una leve admiración, Frederica murmuró en silencio su deseo de ver florecer el potencial de esa niña junto a la candidatura de Emilia. Se dice que en muy poco tiempo, Petra mejoró tanto que incluso hacía mejor trabajo que Ran, pero esa es una historia que no conoces. Hay una historia de Re:Zero que hasta a mí me asombra que haya sido probada por el autor, y si ves la pantalla en este momento, seguro entiendes por qué lo digo. Lo más curioso es que esta sugerente historia sucede en un bucle fallido. En los días en los que Subaru aprendía el idioma mientras trabajaba de sirviente, se dice que en una de esas noches Emilia suspiró de puro placer al dejar que todo su cuerpo se hundiera en el agua caliente. Sentía cómo la tensión producto de sus estudios se disolvía. A la par, contemplaba su cuerpo y se preguntaba si había subido de peso, pensando que seguramente eso no le gustaría a Pac. Entonces Ran entró cubierta por una toalla, con su habitual tono inexpresivo. La maid pelirrosa consultó si su presencia resultaba inoportuna, a lo que Emilia respondió con una cálida invitación. Tras ella apareció Ren, cuya devoción se mezclaba con una hostilidad protectora, al comentar que jamás toleraría que alguien como Subaru observara a su hermana mayor con intenciones impuras. Ran apoyó la moción con frialdad, diciendo que le arrancaría los ojos al muchacho si eso pasaba.
pasase. Luego agregó que al menos lo último que vería el chico sería una hermosa vista. Emilia intentó defender la bondad de su benefactor, pero no sirvió de nada. Al sumergirse, la siempre imperturbable Ran permitió que su rostro se relajara, un cambio que Emilia señaló con una broma sobre cómo incluso ella bajaba la guardia en el baño. Aunque la maid solo dijo que hasta una muñeca como ella puede expresarse de esa forma. Ren reveló con orgullo que aquel lado relajado era el secreto más adorable de su hermana. Emilia concluyó que la desnudez permitía derribar las barreras y hablar con total libertad, idea que la gemela descartaron con sarcasmo, sugiriendo que la influencia de Subaru estaba afectando su juicio. Emilia le dijo que en realidad las que más estaban cambiando eran ellas, porque pasaban más tiempo con el chico, pero ambas negaron rotundamente que Subaru estuviera cambiando sus personalidades, a pesar de la evidencia de su creciente cercanía. Luego, Emilia comentó que desearía no involucrar a Subaru en las elecciones reales por lo peligrosas que pueden ser las cosas. Ran, quien ya había recibido órdenes de Roswell para vigilar al protagonista, la tranquilizó diciendo que ella se encargaría de comprobar si el muchacho estaba a la altura, y si no, simplemente lo despedirían. El momento de calma fue interrumpido por Beatriz, quien entró furiosa diciendo que estaba harta de que aquella garrapata encontrara siempre la puerta correcta de la biblioteca. Emilia le ofreció bañarse, pero ante la negativa de la niña, logró engañarla diciendo que Pac estaba bañándose. Al instante le empujó el agua, pero Beako, siendo tan obstinada como siempre, usó magia para volar y evitar caer. Sin embargo, no contaba con que Ren y Ran anularían su escape con la excusa de que era hora de lavarle el pelo. Beako se quejó de que las maids nunca habían actuado así con ella, y que, seguramente, habían sido influenciadas por ese molesto chico. Emilia solo pensó que quizás tenía razón, que quizás todas han sido influenciadas por él. Pensó esto mientras que al mismo tiempo Suna revela que Subaru estornuda, sintiendo que alguien hablaba de él. Se dice que por primera vez esa noche las chicas se quedaron mucho tiempo hablando en el baño. Lástima que ese bucle terminaría con Subaru siendo asesinado en el pasillo por Ren, pero esa es una historia que ya conoces. Los días en los que Petra empezó a trabajar de maid no fueron del todo fáciles para ella, cuando descubrió que sus amigos de la infancia se burlaban de su hermana mayor Frederica. La historia empieza con Frederica recordando cómo es que ha enseñado y entrenado a docenas de maids para Roswell. Probablemente también entrenó a aquella chica de pelo azul que está durmiendo en una habitación, pero no podía confirmarlo, al menos no ahora. Es porque había entrenado a tantos trabajadores que le fascinaba a su actual alumna, Petra Leite. La niña era simplemente demasiado excelente. Cuando Petra corrió hacia ella con una sonrisa brillante para anunciar que ya había terminado todas sus labores, Frederica no pudo evitar soltar un suspiro de pura adoración, maravillada por lo eficiente que resultaba la pequeña. Para ocultar su asombro y mantener su postura de mentora estricta, Frederica elogió su destreza y le acarició suavemente la cabeza, pensando en lo mucho que deseaba que la joven Ran hubiera tenido la mitad de esos modales en sus inicios. Al no quedar más trabajo pendiente, Frederica sugirió realizar una expedición al pueblo de Arlan para hacer las compras, pensando que a los amigos de Petra les encantaría verla luciendo su uniforme. Petra aceptó de inmediato, ocultando sus nervios con una madurez asombrosa. Una vez allí, el ambiente se percibía tenso debido a que gran parte de los habitantes seguían evacuados en el santuario. Recordemos que mientras pasaba todo esto, Subaru andaba lidiando con los sucesos de ese lugar. Volviendo al tema, Petra vestía una versión ligera del uniforme similar a la de Ran, elegida con la secreta esperanza de que cierto chico de cabello negro la viera linda algún día. Sin embargo, el encuentro con sus amigos Lucas, Millie y Mayna se tornó incómodo. Los niños le rogaron que se quedara a jugar, quejándose amargamente de la soledad y de lo aburrido que debe ser estar trabajando. Adoptando una postura protectora, Petra los regañó con firmeza, recordándoles que Subaru y Emilia estaban trabajando arduamente por el bienestar de todos en el santuario. A pesar de sus buenas intenciones, los niños respondieron con burlas inmaduras que hirieron el orgullo de la pequeña maid, por lo que ésta procedió a pelearse con ellos. De camino de regreso, Frederica notó que Petra caminaba con el rostro encendido de furia. Bloqueó su camino con suavidad y le recordó la importancia de valorar los vínculos de la infancia, compartiendo su propia experiencia de haber crecido en soledad sin compañeros de su edad. Le aseguró que no quería que Petra sacrificara su vida normal por el trabajo. Con los ojos llenos de lágrimas, Petra confesó finalmente el verdadero motivo de su rabia. Los niños se habían burlado de la boca y los colmillos afilados de Frederica, tachándola de aterradora. Frederica, acostumbrada a los prejuicios por su herencia demi-humana, sintió una punzada de dolor e intentó disculparse por eso, pero Petra la interrumpió de inmediato, diciéndole que una persona buena y gentil como ella no tiene nada de lo que disculparse. Mientras se encontraba conmovida por esto, Frederica notó que los niños se acercaban arrepentidos para pedir perdón. Con una sonrisa le pidió a Petra que se reconciliara con ellos, para poder ser amiga de todos. Petra tomó la mano de Frederica con firmeza, lista para presumir ante sus amigos lo maravillosa que era su nueva hermana mayor. Y no, esta historia no es vuelta a ser referenciada en otra novela como los otros ejemplos que doy. Es solo una historia random y ya. ¿Sabías que Petra y Beatriz pasaron una noche juntas tras regresar de Prestella? Esto debió ser referenciado o mostrado brevemente en el episodio 1 de la cuarta temporada de Re:Zero, pero no pasó. Tras la batalla en la ciudad de Prestella, Beatriz y los demás regresaron a la mansión para un breve respiro antes de partir hacia la atalaya. Esa noche, Petra le había invitado a la pequeña espíritu a una pijamada en su habitación. Si bien Betty dormía junto a Subaru cada noche, de vez en cuando podía dormir con Petra y Emilia. Después de preparar una mesa con té y dulces, Petra le pidió con un tono inusualmente serio que le contara absolutamente todo lo que había pasado en Prestella. Beatriz, percibiendo que Emilia había suavizado los detalles más peligrosos en su carta para no sembrar el pánico, decidió que lo mejor era contar la cruda verdad. Sabía por su vasta experiencia
creencia que ocultar el sufrimiento de los seres queridos solo generaba un abismo de dolor mayor a largo plazo. Así, relató con minuciosidad cada sacrificio de Subaru, lo mucho que se había sobreforzado hasta romper sus propios límites y la gravedad de las heridas sufridas por Garfield y Otto. Petra escuchó transitando del terror a una admiración silenciosa, para finalmente preguntar con el ceño fruncido qué había sido de la propia Beatriz durante aquel caos. La pequeña Beaco se quedó sin palabras ante la pregunta. Pensaba que Petra le reclamaba por no haber evitado el dolor y los malestares que su contratista sufrió. Sin embargo, Petra explotó de indignación, pero no por la supuesta inutilidad de Beatriz. La niña le reclamó furiosamente que no estaba enojada por aquello que acababa de pensar, sino por lo mucho que Subaru la había forzado a agotar su magia hasta el colapso, obligándola a enfrentar en el proceso a un arzobispo del pecado junto a Otto. Petra la acusó de no tener ningún instinto de autoconservación y de estar contagiándose peligrosamente de los hábitos suicidas de su contratista. Con visible preocupación, le exigió dormir a su lado esa noche para asegurarse de que estuviera a salvo. Betty solo se quejó diciendo que no piense que puede darle órdenes solo porque ha crecido un poco en este mes que no la vio, pero aún así accedió a compartir la cama con ella, sellando de esta forma una promesa tácita de cuidado mutuo. A mitad de la noche, Beatriz se despertó sintiendo sed. Al bajar a la cocina se encontró con Frederica, quien preparaba un té dulce con fresas que Subaru le había enseñado. Mientras compartían la bebida, Frederica confesó que imaginar las heridas de Garfield y Otto le hacía comprender el infierno que Subaru y Emilia debieron atravesar. Con una mirada honesta que le recordó a su antigua amiga Ryusu, le suplicó a Beatriz que cuidara de ellos en el viaje hacia la atalaya. No obstante, la petición final de Frederica fue la que más impactó al espíritu. Le rogó que también se cuide a sí misma. Beatriz se atragantó con su té, ruborizada al recibir una segunda preocupación genuina en una noche. Frederica soltó una pequeña carcajada mientras Betty suspiró con dulzura al comprender lo cálidas y protectoras que eran las personas de esta mansión, al valorarla como parte de su familia. Seguro por la petición de Petra y Frederica, Beatriz se esforzó mucho más en ayudar a Subaru cuando éste perdió las memorias. Pero esa es una historia que no conoces. ¿Sabías que hay una novela donde Beatriz se entera que aparte de Pac siempre tuvo otro hermano? Esta se revela en una novela que muy probablemente no será adaptada. Se dice que tras la batalla en la ciudad de Prestela, Natsuki Subaru se acercó a Beatriz con un tono de urgencia. La pequeña espíritu, aunque derretía de amor por sentirse necesitada por su contratista, fingió un desinterés absoluto. Subaru, conociendo a la perfección su tsundere, le aseguró que sin su ayuda no podía hacer nada ahora. Satisfecha con la adoración recibida, Beatriz escuchó la gran revelación. Anastasia había sido poseída por un espíritu artificial, lo cual la dejó estupefacta. El grupo se preparaba para viajar hacia la Torre de las Pleiades, en busca del legendario sabio. Sabiendo que Anastasia era su única guía para atravesar las dunas, la situación resultaba sumamente delicada por lo que implicaba esta revelación. Entonces Beatriz decidió observar a la mercader desde la distancia para analizar el flujo de mana. Descubrió una ligera interferencia en su puerta de maná, lo que confirmaba que un espíritu ajeno había tomado el control, aprovechándose de una deficiencia congénita en el cuerpo de la chica originaria de Kararagi. La idea de interactuar con otro espíritu artificial le causaba un conflicto interno inmenso, ya que solo existían 3 seres de esta categoría, y los 3 fueron creados por la chica: Pac, ella misma y ese ser desconocido que ahora habitaba en Anastasia. Era una especie de hermano perdido de la cual su madre jamás le había mencionado nada. A diferencia del inmenso amor que sentía por Pac, Beatriz no percibía ningún vínculo familiar hacia este tercer espíritu. Además, en el fondo, Betty temía confirmar esa apatía si se acercaban demasiado durante el trayecto hacia el desierto. Mientras espiaba desde la esquina, Emilia apareció dándole el susto de su vida. La medio elfa le preguntó qué estaba mirando con tanta atención. Beatriz, intentando encubrir la verdad para no alterar a la inocente Emilia con la gran revelación, titubeó de forma torpe. Emilia concluyó con ternura que Beatriz espiaba a Anastasia por puro nerviosismo, al no saber cómo acercarse para entablar una amistad de cara al largo viaje juntas. Beatriz estuvo a punto de gritar que no entendía nada, pero al ver la dulce sonrisa de Emilia, decidió morderse la lengua. Se resignó a seguir el juego la joven candidata, maldiciendo en voz baja por tener que lidiar con gente tan problemática. Emilia arrastró a Beatriz frente a Anastasia, explicando que Subaru deseaba ver a su pequeño espíritu siendo amigos. Anastasia comentó que ambos sonaban exactamente igual a un matrimonio preocupado por el bienestar de su hija, algo que emocionó muchísimo a Emilia, al ser considerada una figura materna. Mientras Beatriz suspiraba, deseando que Emilia considerara más sus sentimientos, Anastasia se agachó hasta quedar a su altura. Con una sonrisa casi imperceptible, el espíritu dentro de la mercader le susurró que sabía que había hablado con Subaru, pero le pidió que no desconfiara tanto de ella, ya que al final del día compartían el mismo origen y la misma madre. Beatriz se quedó paralizada por esa sutil confirmación, y por lo arrinconada que se sentía ahora. Mirando el cielo con resignación, supo perfectamente que el futuro que les aguardaba estaría lleno de dolores de cabeza inmensos, y es seguro de decir que recordaría todas esas interacciones cuando ella y su hermana estén enfrentando momentos críticos dentro de la torre. ¿Sabías que después de que Garfield se desahogue con su madre, consideró llamar a Frederica y Ryusu para explicarles lo que descubrió? Esta se revela en una novela poco conocida donde se nos narra la reconstrucción de la ciudad de Prestela. En una habitación de hospital, Kiritaka, el líder restante de los 10 de la ciudad, le explicaba a Otto que reconstruir el ayuntamiento era una prioridad absoluta para calmar la ansiedad colectiva. Otto sintió, reconociendo de paso que tuvieron suerte que los destrozos ocurrieran en un buen clima y no durante el invierno. Insistió en que la reparación de la ciudad debía acelerarse antes del cambio de estación. Kiritaka, frotándose la frente, concordó
con él y admitió que tenía dificultad para encontrar reemplazos para el Consejo de los 10, aquel grupo que la gente cree que fueron asesinados por el culto, cuando en realidad otra persona fue el culpable. Otto, señalando sus propias piernas vendadas y suspendidas tras haber forzado sus heridas en la batalla, comentó que tener asuntos que resolver le ayudaba a ignorar el tedio de estar postrado en la cama. En cuanto Kiritaka salió, no sin antes pedirle que descanse, Otto llamó a Garfield. Para irritación del comerciante, el chico mitad bestia se deslizó ágilmente por la ventana, en lugar de usar la puerta. Otto lo regañó por entrar como un ladrón y espiar conversaciones ajenas, a lo que Garfield respondió justificándose que está encargado de vigilar la vida social del oficial de asuntos internos, y le preguntó si es que planeaba unirse al Consejo de los 10. Otto negó con un suspiro, mientras le recordaba una vieja leyenda sobre un rey paranoico que perdió su trono por desconfiar de su propia familia, insinuando que la sospecha constante, como la que acababa de hacer, arruinaba a cualquier organización. Garfield, con una mirada inusualmente sincera, le aseguró que no desconfiaba de él, sino que estaba genuinamente preocupado. Entonces presionó un vendaje de Otto, provocando un grito de dolor en el comerciante, quien se quejó de que su hermanito parecía disfrutar de su sufrimiento tanto como Subaru. Tras calmarse, Garfield admitió su verdadera frustración. Se sentía inútil y amargo. Aunque estaba ayudando en la reconstrucción, esta parecía ser una tarea interminable, y estaba enojado con Otto, quien no reposaba como le indicaron. Otto, notando la angustia en el corazón de Garfield, le sugirió que quizás era momento de invitar a Frederica y Ryuzo a visitarlo. Ante la sorpresa del guerrero, el comerciante reveló que esa mañana había recibido la visita de su otra familia, y le revela que quiere que resuelva bien ese problema. Garfield, tocado por esas palabras, confesó que ya había enviado una carta pidiéndoles a su abuela y a su hermana que vinieran a verlo. Otto se mostró impresionado por la iniciativa del chico, y siguieron hablando por un rato. Finalmente, Otto se dejó caer en las almohadas. Garfield le ordenó dormir para reponerse y se dirigió a la ventana. Otto lo regañó una última vez, exigiéndole que saliera por la puerta si realmente quería cambiar sus hábitos. Garfield obedeció a regañadientes y, antes de cerrar la puerta, Otto elogió su gran decisión. El chico se detuvo un segundo y, sin mirar atrás, agitó la mano antes de dejar que su hermano se hundiera en un profundo sueño. Esta sería una de las tantas charlas que Otto y Garfield tendrían en lo que Subaru sufría con los eventos de la cuarta temporada. Crush acaba de sacudir todo Re:Zero y definitivamente moverá todo el fandom que solo ve el anime cuando esto se estrene en, no sé, 10 años. Antes de seguir, considera que este es un aviso de spoilers. El volumen 44 de la novela ligera de Re:Zero trajo consigo 2 capítulos nuevos. Uno es un prólogo donde nos hablan de una noche que pasó hace muchos años. Parece ser que el mismo día que Ron huyó con Fed del palacio, Henkel estaba sufriendo un gran dolor por algo que le caía encima, y que según él escapó de sus dedos, pero eso no es lo más impactante. Lo que realmente importa es el contenido extra de la novela. Se reveló la existencia de un capítulo exclusivo para los compradores del volumen 44. Allí se narra cómo Subaru, Beatriz y Tiga se reúnen para visitar a una de las figuras más importantes del reino, alguien quien, en palabras del anterior rey de Lugúnica, es la persona más relevante de la nación. Imaginen cuánta estima le tenía el rey, que incluso consideraba la vida de Miklotop más importante que la suya propia. Lo más curioso es que Miklotop parece tener una conexión, o al menos parece que conoció en vida a la princesa Esmeralda Lugúnica, una joven que comparte el mismo nombre que uno de los enemigos del reino, Capella Esmeralda Lugúnica. ¿Pero qué tiene que ver Capella en todo esto? Pronto lo descubrirás. En cuanto Subaru, Tiga y Beako llegan a la mansión de Miklotop, encuentran a todos sus guardias muertos, y debido a que la sangre aún está fresca, deducen que lo que ocurrió ha sido reciente. Al instante corren al dormitorio del anciano solo para encontrarlo muerto, cortado por la mitad. Pero eso no fue lo que impactó a Subaru. Lo que más lo dejó en shock fue ver a la asesina, una espadachina que usa su arma para cortar, no con el filo del acero, sino con el viento. Crush Karsten. Todos los cuerpos de los guardias y el del mismo Miklotop fueron cortados con una hoja de viento. La candidata solo mira a Subaru y le pregunta si él es el Natsuki Subaru real. Pero ¿qué pasó exactamente? Nadie lo sabe, porque el episodio extra termina ahí. Sin embargo, si recordamos que Miklotop conocía la conexión de Capella con la antigua princesa del reino, no es descabellado pensar que ahora que el arzobispo ha logrado dominar a Crush gracias a Filore, la haya usado para eliminar a la única persona que sabía demasiado, ensuciando de paso la candidatura de su rival. Recordemos que se cree fuertemente que Capella está controlando la nueva candidata al trono, Filore. Otra opción es que Crush, en este tiempo que ha estado fuera de pantalla, haya descubierto rastros de Capella y creyera erróneamente que el arzobispo se había transformado en Miklotop. Recordemos que ella ya tuvo un encuentro con la villana y conoce su habilidad de transformación. Esta teoría cobra fuerza cuando recordamos que al ver a Subaru, le pregunta si es el auténtico. Aunque personalmente para mí pareciese que Crush está en una alucinación. Pero de lejos lo más interesante es ver que cuando Crush habla y se expresa, ya no se expresa como la Crush que conocemos, sino que habla como la Crush de la primera temporada. En fin, muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Qué carajos pasó en el Haganah-Wif?
Esta es una historia alternativa de Re:Zero que nos cuenta qué hubiera pasado si Subaru tomaba decisiones diferentes. Si bien el fan promedio tiene una idea general de lo que ocurrió, te aseguro que pocos se han puesto a pensar en cómo resultaron las cosas para los demás, pero aquí te lo cuento. En la historia original, tras la muerte de Ren a manos de Peter, Subaru volvía a la mansión donde era asesinado por Pac. Sin embargo, en esta ruta no regresa a la mansión, sino que huye hacia otro lado, evitando así su muerte a manos de Pac. De esta forma pasan 20 años en los que Subaru planea su venganza en contra del arzobispo de la pereza. A lo largo de estas 2 décadas, él nunca muere. Para lograr su objetivo, le pide a Reinhardt que lo entrene con la espada. De hecho, es el santo de la espada quien trata sus heridas tras el primer encuentro con el arzobispo. Pero como Subaru está tan obsesionado con su venganza, termina alejándose voluntariamente de Reinhardt, quien solo puede ver cómo su amigo se hunde en la soledad. También se dice que en algún punto olvidó los rostros de Millie y Ren, y aunque todavía tiene alucinaciones con ellas, ya no es capaz de recordar cómo se veían realmente. Cuando volvemos a ver a Subaru tras estos 20 años, notamos que su apariencia ha cambiado, luciendo sospechosamente similar a alguien que ya conocemos. También lo acompaña Patrache, una criatura que, a pesar de haber sido propiedad de la ahora desaparecida candidata Crush, se encuentra con él. Se revela además que de vez en cuando Subaru robaba ciertos objetos para vendérselos al viejo Ron, quien sigue con vida en los barrios bajos. Ron ya estaba harto de Subaru, pues el chico le debía dinero y le pedía demasiados favores. Sin embargo, el anciano recordaba cómo Subaru lo ayudó en el primer episodio, y eso evitaba que lo odiase. Lo más sorprendente es que Ron habla de Fell como si ella ya no estuviera presente. Para pagar parte de su deuda, Subaru decide saquear la antigua y abandonada mansión de Roswell. En este viaje encontraría a Betty, quien seguía viviendo allí, y tras una serie de sucesos, aceptaría apoyarlo en su venganza. Eventualmente conocerían a una chica llamada Mimi, quien no recordaba mucho de su pasado y vestía ropas rasgadas. Algo muy extraño, pues Anastasia nunca permitiría que ella estuviera tan descuidada. También recluta a Felix, quien quedó en estado catatónico tras la desaparición de Crush, pero que tras muchos años de terapia pudo recomponer parte de su ser, aunque sin poder llenar el vacío de su interior. Subaru aprovecharía ese vacío para reclutarlo, ofreciéndole revelarle la razón de sus sufrimientos y lo apoyaba en su misión. Como Subaru estaba dispuesto a aliarse incluso con el diablo con tal de vencer a Betelgeuse, terminó incluyendo a Elsa en su banda de dañados, pero de lejos lo más interesante es el final. Si en el juego para la batalla final eliges a un aliado distinto, desbloquearás epílogos diferentes. Si eliges a Betty verás algo desgarrador. En sus últimos segundos de vida, Subaru se lamenta por abandonar a la niña otra vez. Menciona que Beako no merece estar tanto tiempo sola, y se arrepiente de no haberle reparado el peluche de Pac que se había dañado días antes. Tras su muerte, Subaru regresaría 20 años al pasado. Ahora que ha vuelto a los pacíficos días de la mansión, está decidido a hacer todo bien de la mano de Beako y Ren. Pero esa es una historia que no conoces. ¿Sabías que hay un secreto de la tercera temporada que casi nadie comprendió? Bueno, decir que nadie es un poco soberbio, pero al menos no he visto a mucha gente fuera de mi círculo comentarlo. Y por cierto, esto es spoiler. Muchos conocen a los hermanos Gula de Re:Zero, esos bastardos que pueden borrar tu existencia y tus recuerdos con solo tocar tus naves, pero lo que no todos saben es que cada uno representa un aspecto distinto del hambre. Leiva Tenkaitos es selectivo con su comida, por eso no es raro que solo devore a ciertas personas o que solo les robe una parte, ya sean las memorias o su existencia. Por otro lado, su hermano Roy Alphard es completamente distinto. Él representa el lado más desenfrenado de la glotonería. Cuando encuentra a alguien se lo devora por completo, absorbiendo tanto su nombre como sus recuerdos. Entonces, si asumimos que un hermano te borra el mapa mientras el otro puede que te perdone la vida, ¿por qué demonios Julius Julius regresó con vida y con sus memorias intactas tras su encuentro con Roy? Recordemos que debido a lo selectivo que es Lace, solo terminó devorando una parte de Crush, y en su momento de Emilia. En retrospectiva, es muy extraño que Roy haya dejado ir a Julius a medias. Lo más curioso es que cuando un usuario notó esta peculiaridad y le consultó a Tapei Nagatsuki, el autor solo respondió que la razón era un spoiler, pero como no quiero que te vayas sin una respuesta, te comentaré un par de teorías que tengo sobre este fenómeno. La primera explicación es que posiblemente Roy no pudo devorar completamente su objetivo debido a las intensas emociones que recibió por parte de Joshua. Recordemos que el poder de Gula es un arma de doble filo. Al consumir la vida de una persona también se adquieren sus gustos y apegos. Es lógico pensar que los sentimientos del hermano menor de Julius influenciaron a Roy, evitando que acabara del todo con su propio hermano. La otra explicación, aunque mucho menos convincente para mí, es que la razón por la que ciertas víctimas no lo pierden todo es debido a su protección divina. Por ejemplo, tanto Crush como Julius tienen una protección, y curiosamente ambos conservaron una parte de su ser. ¿Será que estas protecciones actúan como un salvavidas de último recurso contra los arzobispos? Sinceramente me parece que no, ya que más adelante veremos que Emilia, aún sin tener una protección divina, tampoco es devorada por completo. Además, esta teoría se derrumba cuando recordamos que las autoridades siempre estarán por encima de cualquier protección divina en escala de poder. Muchas preguntas y pocas respuestas, pero dime, ¿qué piensas tú que pudo haber pasado? Déjamelo en los comentarios.
¿Sabías que hay una muerte de Subaru tan pero tan fea que si fuera canon seguramente estaría entre las peores que ha tenido el protagonista? Si pudiera describirlo en palabras, es comparable a la muerte de Spider-Man en el universo de Marvel Zombies. No pongo la imagen de referencia por las políticas de YouTube, pero si no la conoces no te preocupes, te explicaré todo al detalle. Si bien canónicamente Subaru dice que su peor muerte fue cuando fue devorado por mis hermanos, esta muerte no canon que te contaré fácilmente podría competir por el primer puesto. Hace 2 años salió al mercado La Profecía del Trono, un juego que cuenta una historia alternativa de la primera temporada, una donde aparece una candidata extra para participar en la selección real. Por lo que sucede en el juego, nos enteramos de que esta chica participa en contra de su voluntad y por órdenes de un arzobispo, quien designa a una de sus empleadas la tarea de vigilarla y asegurarse de que cumpla sus órdenes. Después de que Subaru logra desbaratar los planes de su enemigo y exponer este grupo, la villana de turno Sakura Element logra secuestrarlo y llevarlo a su guarida, un lugar lleno de avispas que succionan el maná de sus víctimas hasta la muerte. Para horror de Subaru, vio cómo ya habían acabado con uno de sus amigos, Tiga. El cadáver de su compañero estaba en un rincón bajo un monte de avispas. Melty, la candidata amenazada, también estaba siendo succionada y si no se detenían pronto, probablemente moriría. Pero ya nada podía hacer Subaru, quien se encontraba amordazado y amarrado. Sakura se queja con él por la forma en que arruinó sus planes y le confiesa que la sombra lo extrañamente competente que es para alguien que parece un idiota. Tras una breve referencia a la mente maestra detrás de todo esto, decide terminar con la vida del problemático chico. Pero al ver que Subaru mostraba mucha resistencia y aún tenía la determinación de luchar, decidió darle una muerte diferente. Al instante ordena a sus avispas mágicas entrar por la boca de Subaru y dirigirse a su estómago. Se aseguró de hacerlo lentamente para que la sensación de asco fuera eterna. Y cuando ya no cabía ni una sola avispa más en el interior del muchacho, Sakura ordenó a más criaturas entrar, mientras pedía que las que ya estaban dentro se movieran todo lo posible. Llegó un momento en el que simplemente el cuerpo de Subaru no aguantó más y sus entrañas explotaron. Mientras esto pasaba, Subaru recuerda haber escuchado que alguien lo llamaba por su nombre. Era Melty, quien estaba en un rincón bajo un montículo de avispas. Él no supo si lo llamaba para que la rescatara o porque estaba preocupada por él. Es algo que nunca sabrá. Pero ahora que ha regresado de la muerte gracias a su poder, ya conoce la verdadera identidad de Sakura y cómo debe lidiar con ella. Pero esa es una historia que no conoces. ¿Qué dicen las novelas acerca de los padres de Subaru? Es algo que yo quise saber cuando empecé a leer las novelas de Re:Zero. Después de todo, tras ver el episodio del pasado del protagonista, es difícil no cogerles cariño. Sorprendentemente las novelas nos dan algo más de info de ellos, pero no es que digan la gran cosa en realidad. En una novela, Subaru recuerda cómo es que era costumbre que en la casa de los Natsuki, las decoraciones de las festividades no sean quitadas hasta mucho después. Subaru recuerda que una vez celebraron Navidad con calabazas decorativas de Halloween. Se dice que sus vecinos los miraban con extrañeza por esto, pero debido a lo cool que era Kenichi, como que ya todos se acostumbraron a la peculiar vista. También se dice que una vez, Subaru intentó fumar porque pensó que sería popular, solo para que su madre lo regañe llorando. Esto hizo que su padre se enoje y, según palabras de Subaru, le dé una paliza. Creo que lo más curioso de esta última anécdota es que lo recordó cuando le contaba a Beako sobre por qué las niñas como ella no deberían fumar. Creo que el arco donde Subaru más recuerda a su padre, o al menos al mismo nivel que en la segunda temporada, es en el arco que nadie leyó, el arco del Imperio. Cuando empezaron a surgir las sospechas de que el padre del niño Subaru era alguien genial, Subaru empezó a recordar con más frecuencia a su padre, Kenichi, y recordó cómo es que a pesar de que sabía que él era un oficinista, nunca supo exactamente a qué se dedicaba. Y aunque la novela no lo dice, pareciese que Subaru se arrepiente de no haber podido darse el tiempo de investigar ese dato irrelevante. Pasa lo mismo en la cuarta temporada. Llega un momento donde se arrepiente de no haber lavado los platos que comió, y que su madre tuvo que lavar el día que fue teletransportado. Después de esto no hay más anécdotas dichas sobre ellos en la novela, pero sí hay anécdotas de ellos dadas por el autor. Por ejemplo, cuando Tapé recibí ideas sobre historias cortas que los fans le sugerían, uno sugirió que escriba un relato donde Kenichi y Naoko visitaban temporalmente Lugúnica, pero tras regresar a su mundo natal, asociarían el suceso con solo un sueño. El autor dijo que era una idea interesante y que lo apuntaría. Lamentablemente ya han pasado como 10 años y parece que saldrá primero el GTA 6 que eso. Otra anécdota curiosa que me encantó por parte del autor fue aquella donde un fan le pregunta cómo hubiera sido la vida de Subaru si nunca hubiera sido teletransportado. El autor solo dijo que la vida de Subaru seguiría con normalidad, con él evitando ir a clases hasta que en el día en el que debió haberse graduado, su padre le daría un buen regaño, pero aparte del castigo, también se aseguraría de estar con él para apoyarle en su proceso de rehabilitación. Entonces Subaru se graduaría algo tarde, pero entraría a la universidad, donde lamentablemente seguiría siendo alguien solitario. Pero cuando se gradúe y empiece a laborar, es seguro que se enamorará de una de las novatas de su trabajo, una con un corazón similar a la de Ren, una chica que seguro encuentre su lado torpe como algo lindo, y con la que terminaría formando una familia hasta el fin de sus días. Y todo esto pasaría solo por el regaño que Kenichi eventualmente daría a su hijo. Me gustaría que Subaru vuelva a ver a sus padres, aun si eso significa que abandone Lugúnica. Además, el mismo Subaru dice que cuando llegó a este mundo, algo en su interior le dijo que nunca iba a poder regresar a su mundo original.